Buenas tardes. Antes de comenzar a entrevistar con la charla con el gran José Luis Garci, tengo que confesar que estoy algo nervioso. Hace unas horas en redacción me han dicho que esta entrevista, que llevábamos tiempo detrás de ella, ha sido pedirla y decirnos automáticamente que sí, y nos hemos venido para acá. Y estaba nervioso y he pensado, pero bueno, ¿por qué vas a estar nervioso si conoces a fondo, bastante a fondo, las películas de José Luis Garci? Has visto muchas veces algunas de ellas, has leído sus libros. Y entonces, bueno, pues del mismo modo que José Luis Garci, en este libro que acaba de publicar y del que va a salir la 4ª edición, Noirc, salta de un tema a otro en ese estilo que tiene a base de frases largas, como un solo de saxo, ¿no? De aquí para allá, con continuas referencias, pues así quiero que sea esta charla que vamos a mantener con él. Me gustaría empezar la entrevista el lunes. Fue tu cumpleaños, cumpliste 70 años y me gustaría felicitarte y preguntarte cómo se ve la vida de uno, lo que ha hecho desde esa atalaya, desde esa edad dorada, ¿no? Bueno, te tengo que contestar con tópicos. A mí siempre me decían amigos mayores que es verdad que esto pasa en un suspiro y el tiempo es una cosa muy extraña. Entonces, estamos acostumbrados a medirlo en años, no sé, temporadas de fútbol, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es más, estamos equivocados. El tiempo es más una materia de sentimiento. Yo recuerdo ahora lo mismo, una clase en el colegio cuando tenía 10 años que hace 2 días, el pasear por el Retiro. Entonces, en ese territorio tan confuso, el cumplir 70 asusta más la idea de decir, joder, tienes 70 años, pero por dentro probablemente no lo tienes. Tengo amigos que tienen 90 y tantos, como Gil Parrondo, y yo hablo con ellos y les sigo viendo jóvenes. Hay gente que escribe y siempre su lectura es de alguien joven. Umbral, por ejemplo, era joven escribiendo, ¿no? Entonces, yo no he sentido ningún cambio, ni siquiera con el 0, porque cuando cumples 30 y no 28, o 40 y no 39, los ceros, el dígito 0 es tremendo, ¿no? Incluso en el fútbol, que lleva el 10, joder, pesa más esa camiseta. Pero cuando cumplí 40 no lo sentí. Cuando cumplí 50 tampoco. Veo fotos de cuando tenía 50 y era un chaval. Yo creo que si tengo suerte y vivo más, pues luego diré, joder, qué pena, lo que daba yo por tener 78. Dirás, no, porque esto se va en un soplo. No sé, es una sensación extraña. Y bueno, tú miras para atrás y dices las cosas que has hecho, las que podías haber hecho, las que no has hecho, bueno, y no lo sé. Pero bueno, como no hay más posibilidades que esta y solo la vida es una situación única e irrepetible, pues con lo que tengo me conformo. Con lo que he tenido también, y con lo que me gustaría volver a tener es prácticamente algo de lo que tengo: tranquilidad, paz, tiempo para leer, para pasear, para ver fútbol, para ver cine, para escuchar música. Bueno, eso, no, cosas sencillas, ¿no? Tampoco a estas alturas cambian los gustos. Cuando yo era un niño decía, yo no entiendo cómo las personas mayores no comen helado todos los días, con lo rico que es el helado, pero cuando ya eres mayor, que puedes comprarlo, pues ya no te apetece tanto comer helado, ¿no? Bueno, pues eso pasa siempre en la vida, ¿no? Que cambian los gustos y es así, ¿no? Has hablado del tiempo, hablas del tiempo, y el tiempo es precisamente uno de los temas de tu obra. Yo tu obra la divido, para mí Canción de Cuna, por así decirlo, marca una segunda etapa. Hasta Canción de Cuna es un cine preocupado por el tiempo, pero por el tiempo actual, por el tiempo que tú estás viviendo en ese momento, que sería la trilogía de la transición y luego Asignatura aprobada, las del crack, etcétera. Y luego, a raíz de Canción de Cuna, ya hay un tiempo, pero hay una mirada a ese tiempo pasado, ¿no? A ese tiempo que ya se ha ido, ¿no? Una mirada más tranquila, que es la mirada que aparece en You Are the One, la que aparece en Historia de un beso, la que aparece en Tío Vivo, circa 1950.
Bueno, yo puedo hablar contigo una semana de John Ford o de Howard Hawks, pero nunca he sabido hablar de lo que yo he hecho. Soy mal crítico, incluso por exceso, porque no quiero hablar nunca de una película mía. Entonces es un poco como que te da pudor, ¿no? Es evidente, eso lo ve cualquiera, que mis primeras películas, Asignatura Pendiente, Solos en la Madrugada, Las Verdes Praderas, El Crack, bueno, eran películas arraigadas y que en su tiempo eran casi documentales, ¿no? De lo que estaba. Yo recuerdo que estábamos rodando la noche que fue legalizado el Partido Comunista, estábamos al día de lo que pasaba, era como una crónica de televisión española. Luego pues, tuve una inclinación por el melodrama. De repente pensé que los melodramas eran, bueno, Volver a empezar es un melodrama, Canción de cuna es un melodrama, You Are the One es un melodrama. Hay muchos melodramas que he hecho yo, La herida luminosa, pero las razones profundas de por qué haces una cosa o haces otra nunca las he sabido. Porque una mañana te levantas y te gusta una cosa o no, pero pasa en la vida. ¿Por qué dejas de gustarle a una mujer o una mujer deja de gustarte a ti? Casi de un momento a otro. Hay algo que te gustaba y ahora no te gusta su manera de caminar o no te gusta su manera de reírse. Hay algo raro y le pasa igual contigo. Una cosa que se suponía que era un atractivo tuyo deja de serlo. Entonces, si esos cambios se producen en las personas, ¿cómo no se van a producir en eso, nunca mejor dicho, del pensamiento, ¿no? Entonces, me siento incómodo cuando digas tú, como no porque lo digas tú, como lo ha dicho otra gente, tu obra. Yo creo que el cine no es una labor en donde podemos decir exactamente tu obra. Incluso en mi caso, que las últimas películas, además de escribirlas o producirlas, las dirijo, incluso las edito, las monto, hago el montaje, porque es una confluencia de gente, más allá de los actores o de los técnicos. El día que hace cuando vas a rodar sale nublado y tú querías un día azul, Picasso, luminoso, pero entonces no es como cuando yo hago un libro, cuando un tipo hace un poema, hacer una película. No existe esa autoría tan grande, ni siquiera en los más grandes, en John Ford o en Hitchcock, ¿no? Tienen detrás escritores muy buenos. Hitchcock tenía Evan Hunter, no sé. Entonces, eso de un field day que yo nunca he puesto, este es el momento, tantos años después, de ponerme la medalla. Jamás he puesto un field day, ni siquiera en mi primer corto, porque ahora hay cortos que se ponen ya un corto de fulano. Bueno, pues ni en la primera película, ni en la segunda, ni en ninguna, ni cuando gané el Oscar puse un field day, nunca, ¿no? Producida y dirigida. Entonces, si yo escribo un libro, en cambio, bueno, ese libro está hecho con mi sudor y mi sangre y mis recuerdos y mis momentos malos y buenos, pero una película tengo mucha ayuda. Está el cameraman, que cuando yo digo vamos a hacer un plano, como ahora están filmándonos aquí, ¿no? Pues dice un poquito más a la izquierda, entra un cuadro más bonito, pues tienes razón. Y cuando ves la luz, pides una luz, pero una vez que está puesta la luz, aunque tú digas que te gusta o que la puedes bajar un poco, subir, es el director de fotografía el que te dice, te parece que quede una parte en sombra que puede quedar bonito. Es decir, el actor incluso dice, esta frase no me va bien, ¿te parece bien? Buscamos otra, y tú le buscas otra, o él incluso te da pie para otra posibilidad de diálogo. Entonces el director elige, pero un director de cine no sabe nada, no sabe hacer decorados. Puede decirle, como le digo yo a Gil, ¿por qué la puerta esta no es de cristal, es transparente y vemos el fondo? ¿Por qué? Etcétera. Pero yo no sé clavar ni un clavo. ¿Cómo voy a hacer los decorados? No sé iluminar. Puedo decir, esa zona déjala un poco penumbra, pero no sé qué aparatos exactamente hay que poner y con qué intensidad para que dé esa penumbra que yo quiero. Es decir, que
que realmente sabes muy poco. Te puedes decir que, que te gustaría ir la chica vestida con un traje de chaqueta, un poquito por encima de la rodilla, con un color vino tinto y una blusa blanca, unos zapatos. Sí, pero siempre el de vestuario te afina más. ¿Qué te parece el cuello que pensaba para esto? Lo llevamos. Entonces, quiero decirte que se ha mitificado tanto la figura de lo que es un director que vamos a ver, es que me está pasando en todos los órdenes. Si yo ahora hago una película que es Hamlet, tú verás el que la haga y dice, es un film de Kenneth Branagh. Joder, es Hamlet de Shakespeare. Pero no. Si haces una obra de Buero Vallejo o una obra de Arthur Miller, joder, estás trabajando con 200 folios de un señor que se ha inventado todo. Los personajes, las intenciones, ¿vale? ¿No? Y tú pones un film de Sidney Lumet. Es un poco exagerado desde mi punto de vista. O sea que al final la Edad Media tenía razón en cuanto a lo de que toda obra es colectiva, ¿no? Me he acordado... Al decir todo esto, me he acordado de Capra, que ponía su nombre antes del mismo título, encima del título de la película, y de hecho las memorias... Efectivamente, y me he acordado de Fellini también, cuyos títulos, muchos de ellos, tenían el propio nombre de Fellini, ¿no? Sí, pero si yo eso... Marcos, yo lo entiendo, pero entonces yo para eso, hace tiempo se me ocurrió, yo hago una película y algo así. Garci, ya está. Y no hago más. Y lo firmo como un cuadro. Pero a eso se va a llegar, espero, ¿no? Otra cosa es que nosotros digamos que en el medioevo había gente que ayudaba en los talleres, evidentemente, a los pintores, ¿no? Pero, joder, el Greco es el Greco. Te lo digo ahora porque está de actualidad, porque hace 3 años no hablaba nadie del Greco. Solo tienes actualidad cuando hace el centenario de tu muerte, de tu nacimiento, cosas de esas, ¿no? Pero... evidentemente son trabajos más personales. Yo para escribir un libro o un poeta no necesita nada. Para hacer una película lleva detrás una industria, es un arte industrial. Mientras que el escribir, yo escribo, luego hay un arte industrial que es la difusión, llegar al librero, todo ese mundo. Pero para escribirlo, folios, una máquina de escribir. Yo escribo a mano o a máquina, pero ahora ni eso, lo escribes en un teclado de un ordenador, ¿no? Entonces, creo que esto viene con la Nouvelle Vague, ¿no? Ellos descubren un field day y se cargan pues todo el cine Hollywood style, ¿no? El cine de estudio, que era como decir... A partir de ahora ya no vamos a hacer más que coches individuales, con lo cual Detroit se acaba. Bien, pero mientras estaba Detroit, joder, ahí salía el Forte, que era el coche favorito de todos los americanos, el Lindsay como lo llamaban, y era perfecto. Bueno, y cada año en Hollywood, la Paramount, la Fox, Columbia, Warner Brothers, sacaban cada uno 20 películas, que te pueden gustar más o menos, pero eran maravillosas casi todas. Bueno, contra eso no se puede ir, porque... Es que es un movimiento tan grande como el impresionismo de final de siglo de los pintores, es tan grande como el siglo de oro español, que es algo que es absurdo. Ahí está el resultado. Durante un tiempo, algunos, los privilegiados, éramos contemporáneos de Hitchcock, que vivía a escasos metros de John Ford, que a su vez vivía no muy lejos de Howard Hawks, que a su vez era vecino de Billy Wilder o de Fritz Lang. Esa acumulación de talento no se puede volver a repetir hasta que pase mucho tiempo. Ahora, fíjate tú que para apoyar a la industria, los Oscar eligen 10 películas nominadas. 10. Antes eran 5, pero es que cualquiera de esas 5 podía ganar. Ahora, en 10 hay alguna película que está bien, pero no es una película excepcional, ¿no? Y ahora la gente se vuelve loca, por ejemplo, con El Lobo de Wall Street. El Lobo de Wall Street no es Taxi Driver. El Lobo de Wall Street no es las otras, no es ni siquiera La invención de Hugo. Pero bueno, estamos en un mundo con otros nuevos espectadores donde les parece que una película desquiciada, como casi todas las de Scorsese, pues en donde no hay
una referencia exacta porque el protagonista, como hubieran hecho el Hollywood clásico, es el lobo de Wall Street. ¿Qué operaciones le ves hacer para ganarse el apelativo del lobo? ¿No? Aquí lo único que ves son señores con putas y tomando cocaína, pero no ves exactamente el paso, que sí lo había en Wall Street, en la película en donde veías a Michael Douglas como ibas viendo que era un tiburón exactamente y cómo se comportaba. Pero bueno, han cambiado los gustos, ha cambiado el público. Yo no quiero caer en ese rollo de decir es que el cine de antes era mejor. Joder, es una desgracia, pero es que para mi generación el cine de antes era mejor. Es como los que vivían al principio del siglo. Es que la pintura que hace ahora Cézanne y que hace Renoir y Van Gogh y Utrillo y Camille Pissarro, es que es muy buena. No es que sea mi generación, es que es muy buena. Entonces, bueno, pues yo he tenido la suerte de tener una infancia donde ibas a ver la última película de Hitchcock, la última película de John Ford. Yo me acuerdo cuando se estrenó el 62, El hombre que mató a Liberty Balance. Todo el mundo sabía que iba a haber una película de John Ford y que además estaba John Wayne y James Stewart. Bueno, pues ahora en contadas ocasiones descubres algo grande. Hace unos años fue Clint Eastwood. Últimamente yo creo que ha sido Ben Affleck, ¿no? El director que a mí me parece, quizá porque tengo un gusto tradicional, conservador, como quieras llamarlo, pero con el que cuando yo veo Adiós, pequeña adiós, me parece que es una película maravillosa. The Town también, y Argo. Sí, bueno, Argo está premiada con el Oscar, pero es un problema de gustos. En cualquier caso, yo no estoy con el feel de... Estoy con que el cine es una obra de creación colectiva, donde por supuesto hay un tipo que dirige, y el que dirige no solo la planificación, sino el que dirige todo la película, el que dirige todo, es un señor que tiene la responsabilidad de ser el creador, el creativo número uno, pero hay otros, es decir, que sí. Es imposible que tú puedas ver Blade Runner sin la importancia que tiene Philip K. Dick. Es imposible, no existiría sin Philip K. Dick, ¿no? Entonces hay que saber siempre en qué territorio te mueves, con lo cual eso de tu obra siempre me ha sonado grandilocuente y sobre todo equivocado. En algún momento te he oído decir que el gran cine, que el buen cine termina o desaparece cuando se quita el telón de las pantallas, ¿no? Bueno, la magia. Tú entrabas al cine, los anuncios radiofónicos, esas cosas que se oían hasta que ya se apagaban las luces. Se apagaban las luces y la cortina se descorría lateralmente. Incluso ya a punto de salir, ya salía el proyector con su magia y veías ondulado la Fox, ondulado el León de la Metro, la montaña de la Paramount. Eso era una magia tremenda. A mí, cuando se puso de moda que en el teatro entrabas y veías ya el escenario y esto, y los actores y todo, a mí no me gustó, porque era quitar la magia. Yo ahora, mucha gente está dando la razón a lo que decíamos entonces. Oiga, esto es el cine. Eso de ir en vaqueros, no, aquí hay una fiesta, hay que ir de smoking, si no, no vaya usted. Pero esto es así. Las primeras galas de los Goya eran penosas. Bueno, ahora ya parece ser que se ha entendido. Ese es uno de los fallos del cine, la desaparición del telón, de la magia. Otro, por ejemplo, es que ahora hay unos títulos de crédito que duran 12 minutos, 10 minutos, una bobina entera. Dice, ¿pero dónde vamos? Y hay que ponerlo por los sindicatos, el nombre de los choferes del catering. Dice, pero ¿cómo es esto? Dice, sí, el catering es a mí catering lo único que me gusta es catering DNF y catering Helmut, pero el catering ahora es como el bar que tienes que llevar y que si no, la gente quiere Coca-Cola, cervezas, agua mineral con gas, sin gas, descafeinados, tés, bueno, toda esa cosa. Sin eso no se puede hacer cine, por lo visto. Bueno, pues los señores que están en el catering salen, pero los camiones que llevan el catering hay que ponerlos. Dice, bueno, esto no es el cine, esto es otra cosa, ¿no? Esos títulos de crédito que salen 20 productores, 20, en las que menos.
productor ejecutivo, fulano, 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 coproductor ejecutivo, fulano, 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 productor asociado, fulano, 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 producida por fulano, no sé qué, no sé cuánto, producida por fulano, tal, producida y dirigida por, al final, por el director, pero antes salen, y pues eso no pueden estar en el rodaje, no caben en el plató. Bueno, todo ese giro que ha dado el cine, yo creo que ha sido para mal. Cuando yo veía una película de cine negro, un melodrama, un western, había 38 segundos, 40, salían los títulos, salía todo, la música, todo. Pero claro, en un cartón, con los puntos suspensivos aquellos con sombreaditos, salían todos, salían el decorador, el maquillador, el director de fotografía, tal, salían con buen cartel, el músico casi siempre destacado, productor y director, y fuera, y ya estaba, empezaba la película. No, ahora se ha dado tanta importancia a que el cine se haya hecho arte, si ya lo era, no era el séptimo arte, era el primer arte del siglo XX. Pero bueno, se está volviendo a hacer un cine como si fuera ópera, y entonces es algo del gusto. Yo creo que es que antes había unos señores que eran los responsables del cine, que eran los productores, las mayores que había en Hollywood, sabían mucho de esto. Zanuck, Irving Thalberg, David Selznick. Eran tipos que sabían mucho, que se metían en una sala de proyección y decían, aquí falta un plano corto de ahí, falta un inserto, falta un plano de ellos. Sabían mucho cine. Entonces, ahora está en manos de otras personas el cine y es distinto. Anda que no habla Groucho en Groucho y yo maravillas de Thalberg, ¿no? Cómo le soluciona una noche en la ópera, cómo le dice hay que hacer esto, hay que hacer otro. Tus anteriores películas son muy divertidas pero no funcionan, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, ¿no? Es una continuidad en este aspecto de la película. La desaparición del Star System también, ¿no? Yo creo que todas eran estrellas. Es que tú ves cualquiera que aquí hasta decías, yo qué sé, Alan Ladd, le ves en Raíces Profundas, está maravilloso. Y es que todos eran buenos. Es que la criba era a lo mejor que para lograr subir había que cargarse a 500 que eran muy buenos. Y antes quedaban 5.000 buenos. Pero antes 50.000 con aspiraciones. Era muy difícil que llegara uno y no supiera hablar. Y que no supiera matizar, que no supiera decir las cosas. Yo creo que había una cantidad de talento por metro cuadrado en Hollywood increíble. Escritores buenísimos. Todo, claro. Fue un periodo entre los últimos años 20, con la llegada ya del sonoro, hasta los 60, es impresionante, los años 50. Has mencionado, has hablado de pintura, has hablado de Greco, has hablado del impresionismo de finales del 19, hemos hablado de música, de que escuchar música. Me gustaría comentar la importancia que además todo esto de lo que estamos hablando aparece en el libro y se va saltando. La importancia de la literatura en tu cine. Has adaptado a Galdós, has adaptado a Ayala, has adaptado a Miura. En fin, la literatura en tu cine tiene una importancia enorme. Bueno, las películas que yo he dirigido, 18 han sido un tercio adaptaciones literarias. También. Claro, Martínez Sierra o María Lejarra, quien lo escribiera de los dos. Bueno, los dos, digamos, lo escribieron los dos. Pues de las 18, 6 son adaptaciones. De la serie de historias del otro lado, pues de las 13 debe haber como 3 o 4 adaptaciones, Alfonso Sastre, etcétera, ¿no? Es igual, cuando tú escribes una película, quizá hay veces que es mejor que el guión sea original, porque tienes como más libertad, y otras veces es mejor partir ya con una base literaria, estás como más seguro, ¿no? Pero viene a ser lo mismo. Yo he intentado hacer de Galdós algo más cercano a como hubiera sido Galdós ahora, ¿no? Entonces hay un problema de lenguaje que se va perdiendo con el tiempo. Antes se decían cosas cuando yo era niño que ya no se utilizan, ¿no? Pero que la esencia de Galdós, la emoción, esa corriente afectiva que hay en la obra de Galdós, en todas sus novelas, no se perdiera, ¿no? Eso lo he intentado yo, y que en Canción de cuna hubiera también esa ingenuidad y esa sensación de ausencia de alguien querido, aunque no sea hijo tuyo, pero
que se va a ir o que nunca has tenido, ¿no? Es decir, que yo he tratado de ser fiel, pero cambiando diálogos y adaptando, que es lo que se llama de verdad una adaptación a la mentalidad de ahora, a que la gente de ahora no se pudiera sentir extraña ante aquella obra, ante aquella película, ¿no? Bueno, pero siempre, yo lo que no entiendo es el que hace una adaptación de una obra que no le gusta. Hombre, siempre haces algo que te gusta, por eso lo quieres hacer, ¿no? Alguien que coge y dice, no, no, yo... Y dices, ¿para qué haces eso? Hazte una película tú, ¿no? Entonces, el abuelo, evidentemente yo cambio muchas cosas del abuelo, muchos diálogos, Horacio también, cuando hacíamos el guión. La gente piensa que cuando el conde de Albrí dice a la condesa, yo sé que el amor es una catástrofe. Eso suena a Galdós, pero no es de Galdós, no está en la obra, pero suena, lo podría decir ese personaje, ¿no? Y así pasa como con todo, ¿no? Tú tienes que imbuirte totalmente en ese autor al que es muy conveniente que tú admires mucho y ¡boom! Poco a poco te vas metiendo en su mundo y empiezas a pensar un poco como crees que pensaría don Benito, ¿no? Y en Sangre de Mayo igual, Sangre de Mayo como una libertad muy grande, ¿no? De actuación en adaptar nada menos que dos de los episodios nacionales más gordos, ¿no? Ahí está todo el 2 de mayo. Pero bueno, creo que es igual adaptar que ser un tipo que parte con una obra original. Al final el trabajo es igual, tú tienes que lograr llevar a la pantalla una serie de emociones, de diálogos o de risas, si es una comedia divertida, y de la manera más sencilla posible, de la manera que más toque. En eso yo siempre he sido muy a lo Hollywood y por eso yo creo sinceramente que he tenido la suerte de que me hayan nominado 4 veces la Academia, ¿no? Porque mi manera de contar es la que yo he aprendido de espectador viendo películas. Yo no fui a la escuela de cine, no tuve que pasar y olvidar ese sarampión del cine político antes que del cine sentimental, por así decirlo, ¿no? Eso que tenemos que hacer este cine, ¿no? Yo tengo que hacer el que a mí me gusta, ¿no? Eso ha sido bueno no ir a la escuela. Por otro lado, ¿qué fue malo de no ir a la escuela? No tener la suerte de estar con locos como yo, que solo hablaban de películas desde que se levantaban hasta que se dormían, y que mis compañeros pues ya no de cursos, sino de tomar cervezas, de ir por las calles, hubiera sido maravilloso. Lo suplí con la revista Cine Estudio, donde estaba con Jiménez Rico, con Fernando Moreno, en SP, bueno, con toda la gente, con Enrique Vázquez. Pero eso era la parte buena de la escuela. La parte mala es que se hablaba mucho de ideología y del mensaje y de cosas. Cómo yo lo que quería, cómo se rueda en una mesa, dónde pongo la cámara y luego dónde, para no saltarme el eje, dónde la tengo que poner. Entonces, mi manera de rodar era a la americana. Yo veía que Ingrid Bergman decía, te quiero, Johnny, y había un plano que estaba hecho de enfrente, probablemente otro día, en donde él decía, yo también. ¿Cómo se pegaban aquellos dos planos? Ah, joder, pues eso está muy bien, eso se llama plano contra plano. Entonces él veía bien. Y luego que yo sabía que en una escena de amor les veía que casi siempre estaban juntos, abrazados o besándose, lo cual hay que rodar. Las escenas de amor es conveniente. Veía a Macare como rodaban tú y yo. Bueno, y te fijabas y llega un momento cuando dices, vas a hacer tu primera película. Yo sí estaba nervioso, no como tú al hacer la entrevista. Y dije, Juan, ¿y qué hago yo aquí? Y me dijo lo mismo Sidney, lo mismo que te he dicho yo, pues como nada, empiezas y ya está. ¿Qué es lo que quieres? Y yo me acuerdo que llegó el cameraman, Salvador Gil, un veterano que había hecho ya películas españolas con Marcelino Panivino, sin ir más lejos, y el director de fotografía, que había trabajado tanto ya con Saider Heredia, Manuel Rojo. Bueno, ¿qué quieres? Y yo dije, pues, hombre, a mí me gustaría que la cámara estuviera sobre el río, para ver
el final del invierno, como de alguna manera podía... Bueno, no nos cuentes, ¿qué quieres? La cámara, donde el río. Y pues que luego vaya en traveling o como sea, con una grúa, hasta donde están sentados sacristán y frenan. A ver, cámara aquí. Ya dijeron, venga, tú, monta la vía, vamos a decir, no nos cuentes más. Eso es lo que tú quieres. Eso es el plano. Ahí descubrí yo que se podía pedir a un equipo lo que quisieras, siempre que no fuera un disparate, pero no contarles lo que tú tenías en la cabeza porque les daba igual, porque para ellos eso es un oficio. Eso es exactamente un oficio, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, pues unas veces te sale mejor y otras peor. Y la verdad es que casi nunca consigues lo que pensabas, ¿no? Y yo ahora ya puedo hacer ese balance con mi edad de que yo no he hecho... Creo que no he hecho ninguna buena película, en el sentido de que yo sé lo que es una buena película, ¿no? Creo que he rodado algunas películas que más o menos han funcionado en taquilla o han gustado a algunos amigos o han tenido alguna especie de toque acertada o sentimental, pero no se acercan a lo que yo llamo una buena película y ya no la voy a hacer, claro, naturalmente. Ojo, es que tampoco las han hecho muchos compañeros de mi generación. Yo hablo de una buena película, pues hablo de Plácido, o del Verdugo, de Berlanga, claro, naturalmente. Es muy difícil hacer esa película, o hacer El Sur, de Víctor Erice. Estamos hablando de materiales muy... Me hubiera gustado acercarme, porque creo que sí lo podría haber hecho si hubiera tenido ese tema y un buen guión que lo hubiera podido conseguir. El Clavo, por ejemplo, de Rafael Gil. Yo podría haber hecho El Clavo. Es una película muy de Hollywood. Él pensaba mucho en William Wyler cuando la rodó esa película y se nota en la puesta en escena, ¿no? Bueno, ahí podía haber llegado, pero no era mi estilo de cine. Y eso que me han dicho algunos amigos, como Peter Birtel, que yo estaba cercano a William Wyler en El Abuelo o en otras películas, pero no. A mí me hubiera gustado estar cerca de Leo Macarey, que es el cineasta para mí de la emoción, ¿no? Me hubiera gustado y pensé mucho en él. Y en la película que más me ha acercado, que es Canción de Cuna, es donde se ha producido esa especie de epifanía en el público. Yo lo he visto en Sundance, que se llevó la película, en Madrid, en el Coliseo al estrenarse, en cualquier sitio, donde la emoción sí parece que brota de una composición de planos que tú has pensado previamente y de una dirección, en este caso de actrices, que has ensayado mucho con ellas, muchas semanas, y con una pausa, pues sabías que podía hacer un escalofrío, otra podía llevar a un nudo en la garganta. Bueno, y esa es la única que yo creo que me ha aproximado, pero claro, no es Tú y Yo, de Leo Macarey, ni es Make Way for Tomorrow, pero bueno, esa es la única. Pero nunca te sale lo que tú quieres. Pero no me creo, por ejemplo, que no pienses que Tío Vivo no es una buena película. Tú tienes que saber que Tío Vivo, por ejemplo, por hablar de una, sí es una buena película, ¿no? Y no lo decía Cabrera Infante, que era la ronda de Masóful. Yo creo además que es el ejercicio más honesto que se ha hecho sobre la posguerra, la mirada más lúcida, más imparcial, y a mí desde luego me parece una obra de arte. O sea, fíjate lo que te digo. Sí, no, pero te voy a decir una cosa. Yo no puedo decir, no lo he dicho, y no creo que lo vaya a decir, que Tío Vivo sea una maravilla. Lo que sí te digo es que como tú, o como Guillermo Cabrera Infante, o como mucha gente, muchísima gente del mundo de la cultura, filósofos, no sé, el otro día hablaba Albiac de esto mismo que dices, están como poniendo al día Tío Vivo como una obra clave de lo que fue la posguerra española vista sin odio, sin resquemor, pero con verdad, donde la gente muere, pero la gente... Bueno, yo era una película que quería haber hecho desde siempre. Yo me quedé con las ganas de... Cuando yo trabajaba con Dibildos, contratado de guionista, Dibildos, una vez que estábamos charlando, ¿qué podíamos hacer y tal? Y yo le hablé de La Colmena. Porque a mí me ha gustado mucho la novela de Cela toda la vida. Y entonces me dijo, pues vamos a hacerla. Y yo hice el primer guión de La Colmena. Ese guión no se llevó a cabo nunca. Y luego Dibildos... yo dejé de trabajar con Dibildos, empecé a dirigir cine, asignatura pendiente, y Dibildos llamó a Gonzalo Suárez, buenísimo escritor. Y él hizo, sin tener nada que ver de la mía, yo no lo he leído, pero bueno, me lo dijeron en Agatha Film, la productora, otro guión de La Colmena.
Tampoco lo haría él. Entonces llamó a Mario Camus. Y el guión que sale, que es un guión que está estupendo, no lo firma Mario Camus, lo firma Dibildos. Yo creo que con partes de Mario Camus, con partes de Gonzalo y con partes mías. Pero bueno, hizo una buena estructura de guión. Yo desde entonces me quedé con las ganas de hacer una película sobre la posguerra, en la línea de lo que había hecho Cela, pero de otra forma, ¿no? La posguerra de Cela estaba vista por un escritor, y a veces con cierto desengaño vital. Y yo quería hacer una película de la posguerra vista por un niño de 7 u 8 años, que es lo que era yo cuando iba con mis padres y que llegaba a la altura de la mesa de los cafés, ¿no? Y esa fue la idea que yo quise, y mostrar cosas que parecieran irreales siendo reales, y otras que la gente pensaba que eran normales, pero no lo eran tanto. La famosa, digo famosa yo porque todo el mundo habla de ella, corrida de toros sin toro, eso era verdad. Había un tipo que en vez de encerrarse con putas y con el jamón y con el queso y todas estas cosas, por lo que le gustaba era torear, era un millonario sevillano, y cogía 20 flamencos y cerraba Villarrosa, aquí en la plaza de Santana, y un tipo hacía de toro, y todos estaban serios. Y eso me lo ha contado uno que lo ha vivido. Y cómo está hoy el maestro, cuidado, con el pistón izquierda, oye, cuidado, vamos a estar bien. Y allí nadie se reía porque si no, no comían, si no, no les daban 20 pesetas a cada uno lo que les diera. Tú lo ves eso en la película y dices, pues esto, como decía mucha gente, es feliniano, pero esto no puede ocurrir. O sea, no ocurría en el Florida Park, que es donde yo he rodado, pero ocurría en otros sitios. Pasa que Florida era muy bonito para hacerlo en cine, claro, ¿no? Sí. Pero era igual, y toda la gente se comporta igual, y ves a gente del mundo de la reventa, que yo he conocido, Merino, mi amigo José Luis Merino, a Carlos Hipólito vestido de torero porque a él se le antojaba que el mozo de estoques ese día tiene que ir de torero y no de campero. Bueno, esas cosas son reales. Y tú ves esa película y lo de la taquilla del metro, una chica que tenía un novio que era cura, todo eso es verdad. Pero yo no lo sé, me falta la perspectiva, y yo, como se decía antes, no soy el más indicado, pero lo que sí, tampoco soy un hipócrita, es decir, que desde hace 2, 3 años mucha gente empieza a decirme que Tío Vivo, que había que estrenarla en salas, que había que estrenarla. Son 2 horas 30 de película. Todo el mundo de las academias de baile, el mundo del banco que yo he vivido, yo estaba en ese banco, y además Gil Parrondo y yo lo llevé donde estaba el Banco Ibérico, en la Gran Vía, en el número 18, y el patio de operaciones, todo está construido como era el Ibérico, todo eso está igual. Pero luego todo lo que tiene, ahí están, bueno, yo qué sé, ahí está desde... Desengaño amoroso que sufre el Zapataki, que luego se insinúa que inicia una relación con su profesora de mecanografía, la relación de los 2 hermanos que dicen que son hermanos, pero luego... No lo son, pero bueno, si no, ¿cómo vas a poner con alguien una historia de ese tipo? Bueno, pero ¿y ese final cómo acaba? Pues acaba con el Chick to Chick, el Heaven, con Cole Porter y esa pareja de hermanos, en el momento que se van a dar un beso en los labios, que se intuye, se acaba. Y ahí para. Sí. Y luego en los créditos, todos los personajes de la película bailando en los escenarios como un canto de esperanza, ¿no? Sí, claro, acaba con una evasión a Hollywood. Esa es una música muy... que le pedí yo a Pablo, una música muy de Nino Rota. Es una música muy de neta. Que luego esa música... de rodaje de la película, hacíamos ese final que la gente no entendía. Claro, y esto ¿qué nos pone aquí? Y esto a dar salto. No, y con la música que estaba ya, sí, claro, sí. Y esto a que viene, y la decía, no, ya es para el final. Esa banda sonora, la banda sonora de Pablo Cervantes, que es un compositor extraordinario, yo conozco a través de tus películas, la he oído en algunos anuncios. En muchas partes, sí. Y luego tú, que eso me gustaría... Y en algunos programas de radio las han metido. Luego tú, y quiero hablar de esa película porque... me parece una película muy honesta y además que va completamente a contracorriente, como muchas de las tuyas, la utilizase en la de Sherlock Holmes, en Miami Days.
He metido esa y más, he metido la de Ninette, he metido todas. Me estoy acordando de esa película, te he preguntado lo de La Gran Belleza luego. Cuando va Andrea Tanuta, tu mujer, con Habibi a el banco a ver si le produce la película. Con el director, con Miguel Ángel Solá. Con el director, y le dice, le empieza a decir los cambios que hay que hacer, pecado rojo en vez de cielo rojo. Claro, porque él dice, es que yo me hubiera gustado ser director de cine, no director de banco. Sí. Claro, que eso es lo que... Y por eso sabe mucho y de las películas y tal. Están muy bien ahí los dos. Hacer una especie de pareja como Amador y cuando vino aquí a hacer cine Amador y no... no sé, están muy bien, son muy buenos esos argentinos que vienen aquí y dicen, bueno, cambiamos de cuartel. Están muy bien todos. Todos están muy bien. Tienen una escena buenísima ellos en el Hotel Palace. Cuando los dos. Pasaban estos. Eso lo decía mi abuela. El otro también dice, hambre, lo que tienen que tener estos. Nosotros tenemos apetito. Pero nos podemos quedar aquí en España y tal, todo. Y luego lo de Habibi, que está estupendo en esa película. No, bueno, pero en fin, vamos a ver qué pasa con la película. Las películas o las echa una mano el tiempo o el tiempo las destruye y las hace parecer agarrotadas. ¿Qué ibas a decir de La Gran Belleza? No, te iba a preguntar, porque a mí es una película que me ha gustado muchísimo, y te iba a preguntar si la habías visto. A mí no me gustó nada la Vita e Bella, la Vita e Bella, la Dolce Vita. Ya, pues, a mí no me gusta la Dolce Vita. Entonces, es una mezcla entre la Dolce Vita y Roma. Sí, yo la tengo que ver otra vez esta película. Hay veces que hay que darles a las películas una segunda oportunidad. Me gusta, pero no sé, hay algo que no termino de pillar, pero el problema creo que está en mí. Así como te digo, no me gusta Fellini 8,5, o no me gusta tanto la Dolce Vita. Me gusta menos Fellini 8,5 que la Dolce Vita, ¿no? Me parece que Fellini ha recibido un poco las inclemencias del tiempo, cosa que no le ha ocurrido a Rossellini. El cine de Rossellini es muy difícil que envejezca, porque está no en el espectador, está en el alma del espectador. Tú ves Stromboli o Te querré siempre, es otra cosa. En cambio ves Fellini, son historias más o menos divertidas, más o menos... Hablo de la última parte de Fellini. De la segunda etapa, no de Los Inútiles. Por ejemplo, a mí la película que más me gusta de Visconti no es El gato pardo, ni son esas películas que hacía él, Senso, ¿no? A mí lo que más me gusta es Las noches blancas, porque es una película misteriosa. Misteriosa. No, una música de Nino Rota increíble. Esa es una... Entonces... Lo que al final yo creo que va a escoger el tiempo, que es el gran crítico de cine, bueno, y del arte en general, es otra cosa, ¿no? Pero claro, eso está al alcance, aunque tú lo quisieras, de alguien que ni siquiera ellos saben que tienen ese don para hacer esas películas. Dreyer, por ejemplo, tiene ese don, ¿no? Las películas de Dreyer son inmortales, pero no las de Bergman. Las de Dreyer. Bergman, más o menos, ves ahora aquellos que nos causaron tanto impacto, El séptimo sello y El manantial de la doncella, y te quedas más con Fanny Alexander, que es una película mucho más redonda y todas aquellas ideas, ¿no? Que es mi Bergman favorito. En cambio, tú ves una película de Dreyer como Two People, que es la mejor, yo creo. Una que no la conoce casi nadie, se llama Dos personas, Two People, en un escenario. Es una obra de teatro. Dos personas solo, un hombre y una mujer. Y te quedas asombrado. Y dices, pero esto sí que es un milagro. Todavía más milagro que el de Dreyer, ¿no? Que el de Ordet. Así que no lo sé. Esto del gusto además cambia mucho con la edad también. Y hay películas que te gustaban enormemente y sin saber por qué las coges a antipatía. Es terrible, ¿no? Antipatía que se entienda... entre comillas, ¿no? Y películas que no habías valorado suficientemente o cineastas que descubres la injusticia que has cometido con ellos, ¿no? Quizá a lo mejor presionado por la sociedad, por lo que se llevaba. Antonioni, bueno, siempre Antonioni tiene películas que no aguantan el paso del tiempo.
Y en cambio hablan que si el color, que si la moda, que si... Bueno, no. Pero en fin, yo creo que hay... Y el cine negro está lleno de esas películas. Hay películas en el cine negro como esa de Senda Equivocada de Richard Quine, que es una obra maestra, ¿no? Y que es muy difícil verlas, ¿no? Y creo que una labor muy buena para alguien con mucho talento, tipo como Miguel Marías, hicieron una revisión buena de la historia del cine y vamos a descubrir muchas películas maravillosas. Vamos a descubrir que Frank Borzage, por ejemplo, es mucho mejor que Elia Kazan. Sus películas, La tormenta mortal, Tres camaradas, obras maestras absolutas, ¿no? José H. Lewis, por ejemplo, El demonio de las armas. Claro, fíjate. Una película de serie B y es maravillosa. Mejor todavía Agente Especial. Esa es mejor todavía, mejor que Gun Crazy. Esa, la de Cornel Wilde, esa es una obra maestra impresionante, impresionante. La otra, como es, tiene más aire de Bonnie and Clyde y ha influido más. Pero todas estas películas han influido en la Nouvelle Vague horrores, nunca lo decían ellos, pero muchísimo. Ese cine B americano fantástico, pero en fin. Pick Up on the South Street, de La casa de bambú, todas estas. A mí me gustan mucho esas películas, también me gusta mucho Bresson, Las damas del bosque de Bolonia, me parece que es una película tremendamente buena, pero en fin, ya veremos. Eso es un poco lo que he querido hacer con el noir, dentro de que es un libro un poco caótico como soy yo, en donde hay narrativa, donde hay crítica, hay un diccionario de directores, hay relatos, hay listas con mis favoritas, en fin, dentro de ese caos es un poco lo que quería sacar algunas otras películas. Es tu libro más ambicioso, tiene 2 relatos, tiene un montón de artículos. Hay un artículo que me entusiasma, que lo escribes haciéndote pasar por Germán Areta, que recordemos que es el protagonista de esas 2 películas, Gris Marengo, como dices tú, que son el crack. Luego están las listas, tu pasión por las listas. Recuerdo aquella película, Sesión Continua, en donde Marsillac y Jesús Puente van por el retiro. ¿Quién? 3 actores favoritos, tus 2 películas, tus 2 planos, tus 2 besos van. Humberto Eco también tiene pasión por las listas y los griegos le gustaba mucho. Es como pasar a limpio en las listas y es bueno que no se quede nadie. No sé, a mí me gustan las listas, pero veo que se están poniendo de moda también. Es que hay una cosa que yo tengo. Yo meto una música en una película y al año sale en 7 spots. Es curioso eso. Meto el canon de Pachelbel en Volver a empezar y lo toca en todas partes. Es curioso, ¿no? Eso no significa que yo sea listo, significa que tengo un gusto popular, que me gusta lo mismo que la gente. Eso ya es ser snob, ¿no? Pero me empieza a gustar lo mismo que le gusta a la gente. Y eso está bien. Eso es el pop. Por eso a mí lo que más me gusta de todo es el pop, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, el otro día me preguntaban sobre el Greco. Y yo hablé durante 10 minutos sobre el Greco en la radio. Pues ya empiezan a decir cosas que yo decía. Por ejemplo, estaba hablando con uno de los patronos de estas... Yo creo que el Greco estaba fumado cuando pintaba. Tomaba algo, no hay duda, como lo estaba San Juan de la Cruz y esto. No sé qué sustancia, pero que el Greco evidentemente está... haciendo una cosa distinta de su tiempo. Tú ves esas calles de Toledo, joder, parece el Tíbet. Eso no tiene nada que ver. Es Toledo, pero Toledo... un Toledo sobrenatural. Esas murallas no están para defenderse de ejércitos, están para defenderse de la represión, de un mundo, de una moralidad terrible. Hay algo... Es otro pintor de almas, no está pintando carne, está pintando alma. En los prodigios del Greco, yo estoy convencido que esa especie de la Virgen, la ascensión de la Virgen, si hubiera sido verdad... y lo están viendo aquellos tipos, pondrían la misma cara de los del Greco. Dirían, bueno, coño, pues esto está pasando. Entonces, claro, es algo extraordinario. Es un pintor que no se parece a nadie. Y por eso yo intuyo, en el sentido real, que estaba fumado. Bueno, pues verás cómo dentro de nada lo vas a ir escuchando, porque además se acerca a un pintor excepcional, ¿no? Algo colosal, ¿no? Es algo, a mí desde niño, mira, ¿no has visto La herida luminosa? Ahí le hago un homenaje, van a Toledo y van a ver el cuadro famoso de Toledo pintado por el Greco y lo saco yo ahí en la película, ¿no? Pero bueno,
Has comentado lo del canon de Pachelbel, es curioso porque el otro día volví a ver Ordinary People. Ahí está, claro. Y así empieza también. Joder, con la suerte que para Robert Redford y para mí que nos dieron el Oscar a los dos por poner el canon. A él se lo dieron por Ordinary People y ahí por volver a empezar. El canon es una música prodigiosa, es algo, es otro también, es como un canuto que te vas metiendo poco a poco y que te vas... Es que todos nuestros místicos, evidentemente, el Greco es eso, es esas cosas. En fin. En el libro dices, hablas de cine, de literatura, en fin, todo esto que estamos comentando, que todo esto del cine negro, dices tú que empieza con Los asesinos de Hemingway. Yo creo que el relato de Hemingway, de Killers, Los asesinos, es el inicio de una manera nueva de contar y de escribir, ¿no? Empezaban aquellos tipos y decían, este está cerrado, y dice, ábrelo. Y dice el otro gángster, le mato al pobre negro que está atendiendo. Y dice, no, déjalo. Chico, hoy estudia de suerte, juega las carreras. Joder, es una manera de dialogar nueva, puro cine negro, ¿no? El Nick que lo está viendo, a un tío que le van a matar y no huye, dice, coño, algo malo habrá hecho en Chicago, el sueco, ¿no? Bueno, es verdad. Y entonces... ese cuento que escribe Hemingway en el Hotel Palace de Madrid, pues es el inicio. Luego es la película de Killers y está ahí todo en Hemingway, y Hammett y todos estos. Pero un eje fundamental del cine negro es la mujer. A la mujer, después de las películas de cine negro, no la vuelven a meter mano, nadie le va a tocar las tetas. Y eso, le pegan un tiro a un tío y se quedan tan tranquilas. Fíjate, Bárbara Stanwyck, ¡pa! Lo liquida. A esto. Eso de James Cagney, que les metía un pomelo por la cara, eso se ha acabado. Con las mujeres del cine negro, son mujeres de verdad. Y Joan Crawford, Bárbara Stanwyck, Bette Davis, hacen por el cine negro, no, hacen por la mujer más que Simone de Beauvoir, con sus libros de autoayuda. Entonces, claro... el mundo del sexo es muy importante en el cine negro. Luego el mundo del hombre, sobre todo que viene en la segunda posguerra, sin trabajo, sin nada. Es un tío que está peleando en Iwo Jima y le mandaba cartas a la novia, que la carta se ha casado con un contable, la ha dejado, no le vuelve a escribir más al pobre tipo este. Llega y ya no tiene trabajo, le han cogido otros el trabajo en su ciudad. Entonces la ciudad es un lugar neurótico, agresivo, terrible. Son las ciudades de Friedland. Entonces, claro, todo ese caldo es el cine negro, que es algo urbano. El cine negro ya nace con los flaners, con los escritores franceses, ¿no? Ya está ese caldo de cultivo, las flores del mal, ¿no? Baudelaire, es muy rico. Entonces los americanos ven todo aquello, a gente que tiene tanto talento que hay en Hollywood, y hacen unas películas inolvidables. Influye en la moda. Todas las mujeres nunca han estado más guapas que con los años 40, aquellos trajes de chaqueta, esas sombreras que tenían. Ves a Lauren Bacall, todas estas, maravilloso, ¿no? La moda, el mueble bar es un invento del cine negro. Llegaban a casa, el mostradorcito, ¿quieres una copa? Hombre, siempre extrañaba que el hielo no se desafía nunca. Llegaban y estaba el hielo. Pero bueno, los hombres como vestían, todos los coches, influye en el diseño de los coches. Pero en fin, eso yo creo que lo he contado ya. Aquí lo cuentas muy bien. No repetirnos. El libro habla de muchas cosas porque está escrito en muchas fases. Hay artículos de muchos años atrás, otros que están escritos expresamente. Hay un prólogo muy largo como contemporáneo de todo esto. En fin, pero bueno, que lo lea la gente si le parece mejor que me escuche a mí. Hablas de la pintura de Hopper, es verdad, yo no había pensado en que La casa de psicosis es Hopper. Puro, no, claro, toda la vida. Hopper es cine negro. Él era un cinéfilo, Hopper, y le gustaba mucho el cine, pintó carteles de cine, pero luego todos sus cuadros han influido mucho en muchísimas películas, sobre todo en los directores artísticos, Gil Parrondo y todos estos. Hopper es tremendo, ¿no? Para ellos. Y bueno, y la luz, Caravaggio, la luz del cine negro es Caravaggio, que se fija siempre en 3 o 4 puntos. Pero bueno, insisto, que lo lean el libro si les interesa. Tampoco es que vamos a hacer, como te digo yo, promoción del libro, pero bueno, sería absurdo decir que no me gustaría que lo leyeran, ¿no? Porque vayas a ganar, porque ya me dirás tú, los libros se venden muy poco, pero que a la gente que le gusta el cine, yo creo que es un libro, como te diría yo, que es entretenido, y eso me ha costado mucho a mí eso. Yo creo que hay un mandamiento
que nos teníamos que aplicar los que hacemos cine o escribimos o todo, que es fundamental. Sea usted ameno, joder, que además porque si no es un tostón. Y entonces ya estamos llegando al final de la entrevista, porque si no ya nos pondríamos pesados, repetiríamos. Es como el que toma 3 copas y solo puede tomar 2. Usted tiene carné de 2. No tome 3 porque se pone pesado, aburre y se carga la fiesta de la conversación. Una última pregunta para terminar. ¿Cuándo vas a hacer? Las señas que te está haciendo ahí tu camerama. Es que estoy disfrutando tanto que la verdad es que ¿cuándo vas a hacer una próxima película? Creo que no la voy a hacer. Nunca se puede decir de este agua no beberé, evidentemente, pero creo que está más cerca el no que el sí, es evidente. No creo. En cualquier caso, una película, como yo entiendo lo que es una película, contar una historia, actores, bonita, fea, lo que tú quieras, no creo que la vuelva a hacer. Y es muy difícil que la hagan también gente de mi generación. Directores y compañeros maravillosos míos, Mario Camus, gente... Gutiérrez Aragón. Manolo Gutiérrez. Él dijo también que dejaba esto, ¿no? Ahora haciendo novelas. Pues es lo que yo voy a acabar. Dejas ver aquí también. Sí, yo también creo que acabaré en eso, en escribir, ¿no? Ya te digo, nunca se puede decir, pero yo creo que no. Yo no estoy ya para ir a más despachos a discutir con la gente un proyecto. Y hablar de Richard Cohen y que no sepan quién es Richard Cohen o quién es Joseph H. Lewis, ¿no? Y te cansas de defender tu proyecto y sobre todo ahora te cansas más porque hablas con gente de 30 años que no tiene conocimientos cinematográficos y que te hablan de otras cosas. Prueba de ello, lo noto que no soy de series, sigo siendo de películas y creo que acabaré siendo de películas. No digo que no sean buenas las series, y probablemente el gran cine de ahora está en las series, eso lo ve cualquiera, ¿no? Pero no soy de series, prefiero llegar a las 11 de la noche, a las 12, cuando ha terminado el partido de fútbol y ponerme una película. Me gusta más, ¿no? Y compaginarlo todo, ¿no? Yo siempre desde niño, gracias a mi padre, lo he compaginado. Por ejemplo, el sábado pasado me vine aquí, ¿no? He estado pasando las Navidades en Málaga. Y tenía un programa doble increíblemente bueno. De esos fantásticos. El sábado vi un Atlético de Madrid-Barcelona. Partidazo, fenomenal. Y el domingo me fui al Real y estuve viendo el Tristán y Isolda de Wagner. ¿Por qué? Y la gente se extrañaba, dice, pero ¿por qué no me puede gustar ver al Atleti y me puede entusiasmar ver a Wagner o escuchar a Wagner? Pero ¿por qué no? ¿Por qué tiene que ser de uno Joselito o Belmonte? ¿No? Coño, me puede gustar Joselito y me puede gustar Belmonte. Yo siempre lo he tenido de chico, claro, que podía ver boxeo y que el boxeo era maravilloso y leer un libro también y escuchar un concierto. O sea, que da tantas posibilidades el mundo que quedarte con una sola pasión es tremenda. Bueno, señorito, pues nada. Concluimos la entrevista con muchísima pena. Has hablado de series, me hubiera gustado que hubiéramos comentado series, Madrid, Asturias, sobre nuestra Atleti, sobre esas adaptaciones, el Tigre Juan, el guión que tienes con Juan Manuel de Prada, en fin. Muchísimas gracias, de verdad. Disfruta. La corte luego. No, va íntegra, te lo aseguro, Muchas gracias.